Muy buenas tardes a todos. Y una buena tarde a todos los que están en Norteamérica, Centroamérica y Suramérica, porque creo que las personas en Europa y en África están en otro horario. Entonces, en este Zoom, como decía Sino, es nuestra presentación número 7 en estas series. Nuestro presentador hoy es Donald Licker. Me gustaría decir unas palabras acerca de Donald. Donald es un hermano cristiano que él trabaja en Dublín. Él tiene todo un contexto en educación, espiritualidad. Fue una de las personas que originalmente pudieron establecer Edmund Rice International en el 2007. Entonces, aparte de su contexto en educación y en espiritualidad, él se ha puesto en devoción para trabajar en advocacia y en los derechos humanos desde el 2007. Quisiera darles algunos ejemplos de algunos trabajos que ha hecho Donald recientemente. En este tiempo, el año pasado, Irlanda estaba bajo una revisión universal periódica. Y Donald trabajó con estos grupos y congregaciones en Irlanda para poder preparar nuestras misiones para esa revisión. Estuvo ingresando junto con diferentes organizaciones para concluir esta misión. Él pudo enfocarse en temas como, por ejemplo, tráfico humano, violencia doméstica y los tratados y también la aceptación de los refugiados en Irlanda. Este trabajo de Donald es el que ha hecho desde noviembre del 2021. Estoy entusiasmado para ver la siguiente generación de esta misión en el 2023. Será Irlanda que va a presentarse en la comisión hablando del derecho de educación a los niños. Y Donald también ha preparado una presentación para ello, la cual se va a enfocar nuevamente en algunos artículos con el contexto de Irlanda. Pero, por ejemplo, el tema del abandono de la escuela temprano, ese abandono de la escuela, las personas que lo realizan en años tempranos afectan algunas políticas en Irlanda. Entonces van a escuchar que mis tiempos cuando estuve en Geneva, Donald ha continuado el trabajo de advocacia. Esta tarde se va a centrar en SDG 4. Estamos hablando de los derechos del niño para una calidad en educación. Donald, me complace poder darte la palabra a ti ahora que su audio está trabajando muy bien y espero con mucho entusiasmo escuchar su presentación. So can everybody hear me? ¿Todos pueden escucharme? Sí, sí. Can everybody see my screen? Yeah, perfect. ¿Pueden ver mi diapositiva? Perfectamente. Hay que cruzar los dedos porque suelen suceder esas cosas normalmente. And I think I've exhausted them all right now. Y creo que tengo algunas alternativas que ya pude terminar. Nuestro tema de hoy es el derecho a la educación. Y nuestra reflexión hoy va a centrarse en diferentes temas. El principal es quién va a la escuela, quién tiene el derecho de ir a la escuela y cómo nosotros podemos cumplir las necesidades de los aprendices en todos lados. Hemos visto algunas estadísticas, hemos visto un contexto comparativo y luego vamos a hablar sobre el contexto de los derechos humanos en la educación, el cual será el principal. One of the things that is useful to do at the start of Algo this que es útil de realizar en el principio de esta presentación es realizar una comparación entre 1970 y 2010. Si es que pueden ver en 1970, que está en la pantalla ahora, verán que hay muchas áreas ahí que están de color rojo vivo o naranja vivo. Vemos que en África tiene muchas partes de colores rojos vivos.
Y también en India vemos que también en parte de Sudamérica está el color anaranjado. Eso nos muestra una imagen del mundo en el cual la educación de la comunidad de Edmund Rice, el mundo moderno comenzó a funcionar cuando fue que empezamos a brindar la educación a través de las costas. Luego de ello podemos ver el mundo en 2010 y aquí se puede ver, a partir de ahí hubo un mejoramiento bastante claro. Podemos decir que el mundo está yendo al colegio, que el acceso a la educación ha incrementado dramáticamente en estos 20 últimos años. Me gustaría decir que la Iglesia Católica y también particularmente la educación por Edmund Rice ha contribuido en este mejoramiento en la educación de la vida y del crecimiento de niños y jóvenes en todo el mundo. In the Ahora 1960s. hablemos de un nuevo contexto que comenzando en los 1960. Algo estaba cambiando acerca de las políticas de la educación, acerca de la necesidad de la educación. Eso era básicamente acerca de dos contextos. En situaciones en los países que se estaban preparando para la descolonización y en Europa en los años 1960, cuando estaban en un contexto de incremento de la educación debido a que aquí esta situación es mucho más obvia en Irlanda, que ellos en realidad han tenido un documento que está cambiando la educación en Irlanda por los siguientes años. Otra persona que es muy significante, importante, esa persona me gustaría que presten atención porque vamos a hablar mucho acerca de él. Él es Jacques Delors. European Commission. Él fue el presidente de la Comisión Europea y él también ha sido el presidente en la educación de la Comisión Europea en 1996. Él fue el creador de un reporte llamado, debido a su apellido, reporte o informe de Lord. Es bastante influyente a la hora de ayudar a los gobiernos debido a que él habla sobre la formación de una política educativa a nivel mundial. Él hizo hincapié en el desarrollo de la persona humana. Esto contrastaba fuertemente con la forma de entender la educación cuando en estos países estaban con temas comunistas en esta época. Entonces, algo que él pudo mencionar en este informe es lo que él menciona, los cuatro pilares del aprendizaje. Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a vivir juntos. Sí, aprender a conocer son cosas que podemos escuchar en la escuela, ¿no? Enseñar sobre cosas, pero también aprender a hacer, aprender habilidades. Más significantemente, aprender a ser es relativo a la educación espiritual y un crecimiento personal. Y en un contexto comunitario, hablando sobre fuera de nuestra escuela, fuera de las paredes de la escuela, es aprender a vivir juntos. Jacques Delors, él habló sobre estos cuatro pilares del aprendizaje. Ahí pueden ver en esta presentación la diapositiva de los cuatro pilares: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a vivir juntos. Y en todos momentos podemos ver que estos están alzando las capacidades de los humanos y también sus habilidades para crear el desarrollo de la persona humana. Y en todo momento es la persona humana que está en el centro de ello. Y ahí es donde viene el SDG 4, el Objetivo de Desarrollo Sostenible. Es una expresión de Personal development, una and larga tradición donde pueden realizar el desarrollo de la educación y también una oportunidad, un conocimiento y conexión a través del mundo. here I want to show you Aquí me gustaría mostrarles un video. this is a video which I uploaded this evening. Ese video es uno que This acabo is de about subir the esta tarde foundation of y es acerca de los fundamentos de vivir and juntos. the video focuses on a Este school in video se enfoca called en la escuela en Belfast, en un lugar llamado Birrell Point. Ahí el director de esa escuela se llama Kevin McCreevy, que también es uno de nuestros hermanos que tenemos ubicados en Belfast.
Él se enfoca en el liderazgo de la escuela y ha sido remarcable porque se enfoca en el entendimiento de lo que significa la vivencia juntos. ¿Qué significa vivir juntos en el contexto de la vida de los jóvenes o niños? El colegio donde él trabaja es una escuela de todos, son niños y donde es un área dura y ellos pueden hablar sobre vivir juntos debido a que una de las cosas que realiza el colegio es brindarle una perspectiva de convivencia, para brindar una perspectiva a los niños de lo que está sucediendo en el mundo. Ahora voy a brindar un video, le voy a dar play o reproducir. ¿Cuántos están, cuántos de ustedes se dan cuenta de que existen paredes en las casas? ¿Cuántos de ustedes no se han dado cuenta al respecto? ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta que existe la paz fuera de estas paredes separando las comunidades? Es ridículo que las personas estén peleando entre ellas. ¿Por qué no simplemente hacen paz? Todos somos partes de una familia. Yo no estoy de acuerdo con Com. Por ejemplo, sí, eso suele pasar, pero no mal, no tan mal como pasa entre los católicos y los protestantes, porque católicos y protestantes son dos personas diferentes. Católicos tienen dos países diferentes porque también brindan ellos dos idiomas diferentes. El profesor pregunta, entonces, ¿estás diciendo que estas separaciones hacen de que sean personas separadas de dos tipos de personas y no solamente una? El niño comenta, yo garantizo que todos en esta clase, una prima, un tío, todos relacionados a ellos son protestantes. Y así sigue y sigue la pelea, pero es tonta, es ignorante, porque eso es lo que sucedió hace unos 50 años atrás. Ya no importa, en realidad, todos hemos sangrado por nuestro país y todos somos los mismos. Sí. Donald, if you just, yeah. Oh, okay, you came out. Was that part of your slideshow or Yes, was it was. Yeah. so anyway, you can start again. Se va a volver a presentar las diapositivas. You can share the screen again. Click on the green button at the bottom. Estamos esperando que se puedan compartir las diapositivas.
Yeah, just go out again, stop screen share, Donal. And bring your presentation on Un the momento main. mientras esperamos la presentación de las diapositivas. Yeah, just bring your presentation on this main screen and keep it there before you share screen. Un momento, por favor, el hermano Tino está brindando aún las instrucciones para que el hermano Donald pueda compartir sus diapositivas. Yes, we can see it. You just have to, yeah, that's looking good. Are you able to go to the next slide before you present? Or that's fine. No, that slide is fine. Yeah. Okay. Are you seeing this? ¿Se Yes. pueden observar? All the best. Over to you. So where I was beginning to introduce to you Continuando donde estaba, quería presentarles a ustedes cuál fue el rol de Edmund Rice y la historia. Entonces, desde los momentos más tempranos en el centro monástico de Irlanda antigua y de Europa, fue cuando brindaron primero la educación, y esta educación estaba basada en la fe y fue promovida con el crecimiento humano en la agricultura, las artes y las ciencias. Esta educación de Edmund Rice fue parte de un movimiento mayor en en el siglo XVIII. Su mayor enfoque fue en la educación y en los jóvenes católicos. Estoy revisando sobre la educación católica global, donde Edmund Rice tuvo una gran parte principal en esta educación. Fue en estas escuelas católicas de 1984 a 2019, el número de escuelas primarias católicas ha aumentado de 140.000 a 221.000, aumentando en África y en Sudamérica, y también en algunas partes de Asia. Vemos en este mapa de la educación pudo expandirse a través de los tiempos. Entonces, regresando acerca del desarrollo humano, y el desarrollo humano es parte de la educación también, y es parte de lo que hablaba Jacques Delors cuando hablaba sobre el desarrollo humano. Esta siguiente diapositiva es acerca de los derechos humanos y los instrumentos de los derechos humanos, lo que el gobierno realiza acerca del derecho a la educación. Entonces, veamos acerca de estos instrumentos. Vemos en esta línea de tiempo que en 1948 tenemos la primera mención de una declaración del derecho a la educación. En 1966 vemos en la Convención Internacional de la Economía Social y los Derechos Humanos, 1989 la Convención de los Derechos de Niños, y en 2015 este tema se tomó en las SDGs 4, que son los Objetivos del Desarrollo Sostenible. En 1960, UNESCO le puso la atención a la educación en esta convención contra la discriminación en la educación, en el artículo 4, que hablaba sobre la educación primaria que debe ser gratuita y obligatoria. Luego, acerca de la educación secundaria que debería ser
disponible y accesible para todos generalmente, hacer que la educación superior sea accesible y para todos los individuales posibles, y asegurarnos que puedan cumplir con la obligación de atender a la escuela, ya escrita por la ley. Entonces, luego hablamos sobre el problema de cómo implementamos este derecho a la educación, y una de las personas importantes en esto fue esta mujer llamada Katerina Tomaszewski. Ella fue la primera relatora especial sobre educación. Podemos ver la fecha en que cumplió esta función. Ella comenzó en 1950 y lamentablemente falleció temprano en el año de 2006. Ahora estamos como en una parte importante en el corazón de nuestra presentación, porque estamos hablando sobre el trabajo que realizó Catherine Tomaszewski, particularmente un instrumento principal que ella realizó, lo que llamamos el criterio 4As. Entonces, estas 4As, estos criterios, fueron desarrollados debido a ella, para el propósito de evaluar la educación, cómo se está brindando la educación. La primera A es la disponibilidad o asequibilidad, la segunda, hacer la educación accesible, la tercera, hacer la educación aceptable y la última, adaptable. Entonces, hablemos sobre la disponibilidad o asequibilidad. En este criterio vemos brindar escuelas y profesores. Requiere que la educación sea centrada en el niño, y también requiere que las escuelas estén más cerca a donde viven los niños. Los niños no deberían caminar kilómetros para poder llegar a las escuelas. Se puede ver que estamos mencionando una financiación suficiente, los profesores que deben ser formados, y la distancia también es un problema. La disponibilidad depende de una financiación suficiente por parte del Estado, que los profesores estén formados en una calidad alta, que la educación también deba ser centrada en el alumno y el acceso a las escuelas a una distancia razonable. Entonces, siguiendo a la segunda A de las 4As, es la accesibilidad. Este criterio se refiere esencialmente a los obstáculos en la educación. A veces estos obstáculos pueden ser legales, administrativos, y esto usualmente tiene consecuencias en barreras cuando se habla de los refugiados. Por ejemplo, cuando algunos padres de refugiados tienen que tratar con estos problemas en particular. Aquí podemos hablar sobre el problema de la discriminación también, sobre lo que está pasando en la actualidad en países como Afganistán, donde la educación de las niñas está limitada e incluso negada. Entonces, accesibilidad se refiere a retirar esos obstáculos, esas barreras, para permitir a que las personas, a que los niños puedan acceder a a la educación. Now we come to a criterion which, in my view, is perhaps Ahora hablamos sobre otro criterio que para mí es lo más importante, o uno de los más importantes en realidad, el cual es aceptabilidad, que se trata acerca de la educación que debe ser aceptable. Aquí algunos aspectos que podemos revisar en este criterio es poder escoger. Es algo que nosotros veíamos en la educación en Irlanda también, porque se realiza o se refiere a la calidad de la educación y brindar estándares mínimos en la enseñanza. También un lenguaje siempre es un problema, debido a que en muchos países existen varias situaciones cuando se da una clase, el inglés es el idioma esencial. O sea que o sea que no se escoge un idioma local. Entonces, hablando de estos tiempos modernos, podemos
hablar sobre que tenemos que expresar en todo sentido la cultura en esta arena pública. Tells us Tenemos aquí una diapositiva que nos dice que el idioma puede ser un problema. of Por people ejemplo, 40% de las personas yendo a las escuelas hoy van a la escuela first y language. en la escuela no le enseñan su primera lengua, su lengua materna, la lengua de los niños. This final criterion that we want to deal with here today El último is criterio del cual vamos a hablar hoy es el de adaptabilidad. where we will focus a lot of Y attention. eso es el criterio en el cual vamos a enfocar nuestra atención. Es el más desafiante de los cuatro, debido a que también hay elementos The 1990s, desafiantes que alientan al cambio. Comenzando en el 1990, estábamos comenzando las primeras conversaciones acerca de la educación, junto con nuestro grupo, acerca de cómo manejar el cambio. Y el tema en común es que se cambie el proceso escolar en las escuelas, ¿no? Y esa educación, ese cambio de ese proceso es para que las escuelas puedan adaptarse al cambio. O sea que tenemos que también tener la participación de la facultad y de los directores. Ahora vamos a presentar un video en unos minutos, ahí van a poder ver algunas y escuchar algunas historias de la transformación y la adaptación de criterion is the one de that justo continues to be esas cuatro As, esas cuatro criterios que son más relevantes y los más desafiantes. challenging while at the same time Son desafiantes, criterion which allows schools to have the sin greatest embargo, ese es el criterio en el cual pueda comenzar a ayudar a las escuelas para poder sustentar las necesidades de los aprendices y también aplicar la compasión, que es algo difícil en el tema de educación. in considering adaptability. There are a number of groups Entonces, hablando de la adaptabilidad, existen varios grupos o diferentes contextos en el que perece la adaptación. Por ejemplo, cuando hablamos de las minorías, de las culturas minorías y grupos étnicos. Y en este mundo en desarrollo, las escuelas tienen ese desafío de minoría de parte de los alumnos. Y este, este tema, del cual van a poder escuchar ahora más adelante, tiene también un corpus de presentaciones de otros alumnos. we also need to pay attention to También necesitamos prestar atención a los niños con necesidades especiales. Van a ver también ahora en estas entrevistas que hay referencias a niños con autismo, pero también hay otros niños que presentan otras major area today. discapacidades. Y en realidad, las necesidades especiales es un tema importante ahora en nuestro colegio, en nuestra escuela, porque estamos aceptando más alumnos con estas necesidades. Ahora vemos en esta diapositiva en la escuela de Montesión. Es una escuela donde podemos ver en esta foto que se caracteriza por un compromiso de inclusión. Y aquí podemos ver a Rebe Crossi, que está junto a dos estudiantes afganos. This next slide is one that illustrates La the siguiente practical diapositiva es la que ilustra la practicidad de cómo la escuela puede expresar esta inclusión o bienvenida. Pero créanlo o no, aquí es una esquina en el Monte Sion, en esta escuela, que es una área especialmente localizada que han proporcionado a los estudiantes para que puedan brindar ellos sus oraciones de los viernes, ¿no? Solamente está en una esquina y ustedes pueden ver aquí que simplemente es un lugar pequeño, ¿verdad? Pero aquí es donde los estudiantes pueden realizar sus obligaciones de rezos. Entonces, hemos visto cómo esta escuela se está adaptando particularmente a estos aprendices o alumnos. Esta diapositiva les enseña una sala o aula en el Monte Sión. En realidad es la capilla de los hermanos antiguos. Se puede ver aquí el vidrio que está colorido y vemos esas banderas
para poder enseñar, simplemente expresar cuántos países están junto con nosotros y cuáles son los países donde provienen nuestros aprendices o alumnos. Now, this video that you're about to Este see, video que van a ver ahora es un video you will be meeting um, en donde Colette Carney. And Colette Carney conocerán a Colette Carney. Colette Carney es la directora adjunta de esta escuela secundaria Montesión. Y Colette, ella ha sido el instrumento prescindible para promover esta bienvenida a la escuela, brindando también un respeto y compasión en el trato a los alumnos. Este acercamiento está llevando a la transformación de la escuela y de la generación para un futuro mejor. Es importante saber que el Montesión es ahora es una escuela de santuario que da la bienvenida especialmente a nuevas comunidades llegando a Irlanda, especialmente a los refugiados de Sub-Sahara en África, en Asia y los ucranianos. Tenemos también el dicho, ¿no?, de que una buena semilla va a crecer bien. Y es debido a esta entrevista con el entrevistador, nuestro hermano Cristiano Rey Berkos. Usted ha visto la currícula donde cambia alrededor acerca de la currícula del Montesión, acerca de las minorías entrando. Entonces, ahora tenemos una promesa de una nueva escuela. En realidad, todo está yendo bastante positivo, los números son altos. Pero por último, con nuestros sueños, junto con esta transformación de esta nueva escuela, simplemente todo desapareció porque todo fue un cambio muy rápido. Nuestro sueño se fue debido a que tuvimos números impactantes en realidad. Los números estaban decayendo en realidad, los números de alumnos, todo lo que estábamos trabajando, y este sueño se estaba yendo de nuestras manos. Pero se necesitó un liderazgo, necesitábamos al director John McCarthy que nos pueda ayudar a ver. Él nos decía, no vean esta imagen grande, sino veamos las cosas pequeñas. Entonces realizamos transformaciones en la escuela, tuvimos incluso nuevas ventanas. Hemos estado haciendo trabajos dentro del edificio físicamente, pero no solamente esos cambios físicos, sino también nos ayudó a cambiar como grupo a todos los profesores y empleados. Entonces, ese cambio en los empleados y los profesores también pudo ayudar al crecimiento de esta escuela culturalmente. Nos vemos trabajando mejor y espero que eso siga, este cambio positivo durante los siguientes muchos años, porque ese cambio ha sido absolutamente beneficioso para Edmund Rice y en cada paso del camino. Podría explicar entonces lo que ha visto es la habilidad de adaptar la cultura irlandesa a la nueva cultura proveniente. Alguna parte de ello también es poder tratarnos en una forma amorosa. ¿Cómo ha cambiado esta actitud durante los años? He visto en esta escuela los valores cristianos que se están desarrollando en varias formas. Y no solo es en habilidades, sino también lo podemos ver, digamos, en la misma escuela, podemos darlo visible o lo podemos practicar, incluso antes de poner políticas al respecto. Entonces nosotros brindamos este ambiente amoroso. Son cosas que son aceptables por los estudiantes y son correctas. Entonces lo realizamos, este ambiente amoroso, y luego ponemos políticas para poder mantenerlo. Entonces dice, sus políticas no queremos hacer al revés, no queremos que alguien venga y nos diga, las políticas que ponen no van de acuerdo a las actitudes y habilidades que ustedes tienen, pero nosotros lo hacemos primero creando o brindando las necesidades o cumpliendo esas necesidades que tienen los alumnos y luego poniendo las políticas. Entonces, para mí eso es bastante un gran honor de poder ser parte de este cambio. In the previous answer, you talked about the school. En la respuesta anterior hablaste sobre que la escuela opera en base a los valores cristianos y cómo realizan los ejercicios los alumnos, tratándose bien entre otros.
Mencionaste que muchos alumnos son de diferentes nacionalidades, incluso hay 37 diferentes tipos de prácticas de fe. ¿Cuál es el principal componente para que se realice? Yo soy una profesora de biología. Creo que la conexión humana es universal. Las personas quieren ser amadas, quieren ser cuidadas, no importa la religión. Ellos no es que sigan una cultura o sino esta sensación de sentirse bien, sentirse amado. Y esto es lo que tratamos de brindar en la escuela, porque una cosa es la cultura, nos volvimos nosotros multiculturales, pero ¿cómo podemos hacerlos felices? Particularmente a los niños que vienen de países conflictivos, lo vemos, sí, son felices. Sin embargo, cuando comenzamos a realizar este nuevo santuario en la escuela, nos hemos dado cuenta que en un inicio no los estábamos escuchando. Entonces, cuando comenzamos a desarrollar estas habilidades en la escucha, les empezamos a hacer preguntas como, por ejemplo, ¿de dónde eres? Dime una historia sobre ti. El viernes pasado aplicamos eso en una reunión que tuvimos con un gran número de afganos estudiantes. Y ellos me dijeron, profesora, ven, mira, y nos enseñaron dónde eran sus escuelas antes, por el internet, pero igual esta conversación nos sirvió para ver que aún pueden extrañar su casa. Y a pesar de que estamos en Irlanda, desde aquí podemos ver dónde se encuentra la casa de ellos, la escuela de ellos. Entonces, por ello, queremos aplicar ese cambio de poder hacer las transformaciones y poder adaptarnos a ellos. Pero escuchar las experiencias de los estudiantes es muy diferente y nos hace mejorar para hacer un cambio mejor. Entonces ahora en la escuela de Montesión, ¿me puede hablar sobre lo que significa el Montesión como una escuela santuaria? Entonces la escuela de santuario significa que es una escuela para cualquier persona de esta ciudad, los refugiados de otra ciudad que puedan venir, para todos en realidad. Realizamos este santuario porque en realidad es que pensamos en el pasado, en Edmund Rice. Él no realizó un santuario, pero era algo diferente, que era una práctica diferente también. Entonces lo vemos ahora que se está incrementando, se está implementando el ingreso de diferentes, 47 diferentes países con diferentes niños que no quieren sentirse mal porque han sido maltratados. Entonces, estamos tratando de brindar una opción para ellos para que se puedan sentir en casa también. Colette, earlier when you were talking about the young men who maybe leave after their first Cuando hablaba ahora sobre los and primeros años, acerca de este niño que le comentó, yo pude sentir la emoción al que, a la que usted también estaba acercándose. Entonces, en esta educación, la educación que brindamos es poder enseñar qué hacer, cómo ser y cómo vivir juntos. Entonces, se dice que todos los que viven, los que saben, los que hacen, los que pueden ver después y fuera de las paredes de Montesión. Yo creo que no importa el tiempo que hemos pasado, hemos plantado una semilla desde ahora. Sin embargo, desde los 23 años que estoy aquí, no son los mismos pupilos, y estoy aquí tantos años y me dicen los alumnos, me acuerdo cuando tal profesor estaba, me acuerdo cuando el señor Don me hizo tal cosa. Entonces, esta vivencia juntos en diferentes culturas es que se puede practicar lo que ellos me dicen, lo que yo vivo, al menos por un año. Eso ya se puede cumplir esa expectativa. Por ejemplo, también se puede practicar en otros países, en Alemania, ¿no? El vivir juntos, porque en esta escuela nosotros vivimos juntos. Me gusta pensarlo así, hablamos sobre todo. Hay varias veces en las que yo tengo que ser consejera con mis estudiantes, pero eso es como aprendes a hacer, ser y vivir juntos. Uno tiene que adaptarse a eso y es maravilloso.
wonderful summary we've had there of all of En the esta issues. entrevista hemos tenido como un resumen de todos esos criterios, de esos principios o temas de los que hemos estado hablando. A dar la bienvenida, a poner en un principio la persona humana, dar una compasión y un ambiente amoroso en las escuelas, especialmente también con las nuevas comunidades que tienen un contexto diferente y todas las personas que tienen necesidades, brindarles compasión. La siguiente entrevista es una entrevista con el director de la escuela Montesión, Edward Kennedy. Él nos va a explicar cómo esta escuela ha reorientado su enfoque al crear una comunidad de bienvenida y de respeto. Él nos dice sobre que el Montesión es una escuela de santuario. Nos habla de que se han adaptado a las necesidades de los aprendices. Él habla sobre cómo el director es ser un rol principal al respecto. En su entrevista, él habla sobre la significancia de este principio de adaptabilidad, el cual ha facilitado esta discusión y ha podido crecer el aprendizaje y el número de los estudiantes en realidad para poder tener una esperanza en el futuro de la escuela. Él habla también y se enfatiza en dar la bienvenida y el cuidado a las nuevas comunidades como los afganos, los ucranianos. El Montesión ha transicionado de ser una escuela solamente de sociedad que solamente aceptan la población local a que sea una escuela que da la bienvenida a alumnos de un rango diferente de contextos, incluyendo alumnos que presentan autismo. Entonces ahora brindamos la entrevista con Edward Kennedy. Hola, Edward, muchas gracias por venir a la Campilla para tener esa conversación. Sabemos que este es un campo bastante grande. Usted ha sido el director por algunos años ya. ¿Podría hablar sobre qué es lo que hizo fuera de Moonrise o qué es lo que hizo aparte de ser director? Buenas tardes, Raymond. Yo comencé como profesor en una gestión en el 1993. Era profesor y también el hermano cristiano en un momento. Yo enseñé en la escuela por 27 años antes de haber sido promovido como director, pero cerca de los estudiantes aquí, los estudiantes eran de Watford, pero el 99% de los estudiantes eran de Watford, o sea, de las ciudades alrededores, aledañas de aquí. Hoy tenemos una gran comunidad escolar. Tenemos más de 40 nacionalidades en la escuela ahora. Entonces es una escuela muy diversa, con una comunidad diversa también. También tenemos diferentes tipos de personas en nuestra escuela, entonces me gusta este tema de la inclusión porque pienso que nosotros estamos adelantando la inclusión para nuestros aprendices, nuestros alumnos. Entonces, para que nuestros televidentes puedan escucharnos, podrían hablar sobre lo que es la SDG, que es la inclusión de los niños autistas. Nuestros niños, nuestros alumnos, algunos de ellos tienen este diagnóstico del espectro autista, de este trastorno. Algunos de nuestros alumnos se les pide que puedan incluirse dentro de una clase especial, debido a que nosotros tenemos profesores especialmente entrenados a brindar la educación a alumnos que tienen este diagnóstico de este trastorno. Nosotros también tenemos dos aulas que están transformadas técnicamente para poder cumplir esas necesidades. Entonces, lo que me cuentas, escucho que tu razón en Edmund Rice está cambiando, ¿verdad? Absolutamente. En este Montesión nosotros somos inclusivos. En nuestra escuela, nosotros hacemos todo lo que podemos hacer como una escuela para brindar o para poder cumplir con las necesidades de cada uno de nuestros estudiantes. Cada uno de nuestros estudiantes son únicos, entonces ahí también va la educación. Tenemos que brindar los servicios para que pueda ser una educación enfocada a ellos. Ahora que estamos hablando de la formación en la escuela, ¿qué es lo que usted ha hecho como director fuera en el extranjero para preparar a sus miembros, a sus profesores? Porque
usted fue profesor, pero ahora como director también ve la imagen más grande, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo con sus profesores en diversidad y entrenamiento? El entrenamiento es esencial. Nosotros nos involucramos con las personas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para que nos brinden entrenamiento a nuestros profesores. Entonces hemos brindado capacitaciones acerca de diversidad. Tenemos un gran número de profesores entrenados en diferentes idiomas también y tomar el inglés como un idioma adicional. Tenemos varios estudiantes que no tienen inglés como su primera lengua. Entonces, para que estos alumnos puedan tener éxito, nosotros también priorizamos el aprendizaje del inglés dentro de la escuela. Entonces, la capacitación y el entrenamiento es un rol principal para nuestros profesores, porque uno está lidiando con el profesor, con el alumno. Estamos lidiando con tantas diferentes personas. Tengo que ser honesto. Yo también he aprendido desde esta experiencia cómo realizar mi rol. Entonces, su rol ahora como director está incluido en esta comunidad también nueva que se recibe en Montesión, con más de 47 nacionalidades que se reciben en esta comunidad, que practican diferentes fes también. ¿Cuál es su rol como director para poder brindar una educación general y que también pueda cumplir su personal con esta educación? Entonces, en la escuela de Edmund Rice, una de las partes principales son la compasión, dar cuidado y ser amables. A pesar de que tenemos diferentes nacionalidades, entonces, por ejemplo, estas familias no hablan inglés cuando llegan a las escuelas, pero nosotros absolutamente podemos adaptarnos a brindar el cuidado a estas familias cuando llegan al Monte Sión. Acerca de los miembros de nuestro personal, los profesores del Monte Sión, es algo que yo me gustaría enfatizar, que nuestro personal sí tuvo problemas, pero es acerca de poder emplear esos tres elementos: dar la bienvenida, brindar cuidado y ser amables, porque va de la mano con todo lo que hacemos, con esta inclusión de las nacionalidades. Nosotros somos una escuela de santuario desde el diciembre del 2020. Somos la primera escuela que ha comenzado este santuario en el país. Debido al trabajo que hemos estado haciendo con nuestros estudiantes, ha surgido esta transformación. Yo me supongo que Edmund Rice en sí, él abrió su primera escuela en el año 1812. En ese tiempo era una ciudad horrible. Él vio la educación como una forma de poder ayudar a los pobres. Entonces, ahora estamos aquí, más de 200 años después, con una comunidad tan grande, con más de 40 nacionalidades. Yo veo el mundo muy similarmente al mundo pasado a lo que es ahora, debido a que ahora estas personas con dificultades están llegando a nuestras escuelas. Entonces, nosotros como una comunidad escolar vamos a hacer todo lo que podamos, tengamos en nuestras manos para brindarles a nuestros estudiantes una gran bienvenida con un ambiente amoroso y de calidad. He visto entonces acerca de los campus de Edmund Rice. ¿Cuál es el rol de usted en brindar esas tres comunidades juntas? Es muy importante ser el director de esta escuela, no solo para verme como director, sino también para poder ser el inclusor de estas nacionalidades. Debido a nuestros campus, tenemos nuestros tres campus, debido a que tenemos una escuela primaria, una escuela secundaria y una escuela superior. Y nosotros tenemos que recordar que estamos, a pesar de ser tres instituciones divididas, somos tres instituciones conectadas. Y para mí es importante tener un canal de comunicación entre estas entidades, debido a que nosotros trabajamos juntos y es muy importante tener esa comunicación. Por ejemplo, con la escuela primaria, el Montesión de la escuela primaria, ellos son la escuela primaria donde la mayoría de los niños
no van a la escuela secundaria. Entonces, la directora de la escuela primaria nos brinda la comunicación para la escuela secundaria. Y acerca de este centro de Edmund Rice, nosotros tenemos un número grande que ya se ha incrementado de alumnos que brindamos diferentes clases, ¿no? En la entidad del Edmund Rice Centrum, ellos también pueden tener diferentes actividades para poder brindar buenas experiencias dentro del campus. Nosotros también estamos entonces entrando, saliendo dentro de esta otra entidad del centro de Edmund Rice. Y este centro tiene que ser parte de la escuela también debido a la comunicación. Hay un filósofo que describe la educación sobre saber, ser, hacer y vivir juntos. Esos tres principios engloban la educación. ¿Y cómo ves que parte de la secundaria o de la escuela secundaria incluye estos cuatro principios? Desde el punto de vista de la escuela, lo mejor es poder conocer el contexto de los niños, conocer a los niños en verdad, conocer sus habilidades, cuáles son sus discapacidades, también conocer el contexto de sus familias. Ese es el punto de inicio. Lo siguiente es poder brindar o cumplir lo que necesitan nuestros alumnos. Queremos poder cumplir lo que necesitan los alumnos. Obviamente, no, no brindar malas ayudas o brindar tantas ayudas al estudiante que un profesor está primero, sino brindar una educación al alumno para que él pueda brindar una autosuficiencia, ser el mejor ser humano posible. Luego existe una transición a la siguiente escuela. Entonces, en toda esa formación nosotros brindamos estos principios a través de nuestra comunidad y todos esos años dentro de la escuela, también hablando de los términos de transición entre escuela y escuela y poder ir a la universidad, estamos aplicando estos. Sin embargo, saber el contexto del estudiante y conocer cuál es su contexto es el punto de inicio. Edward, gracias por juntarte conmigo esta tarde. Ha sido enriquecedora y veo tu pasión, tu entusiasmo, poder ayudar a estos niños como director. Se habla como el Monte Sión sobre un lugar en el cual nuestros niños pueden desarrollarse emocionalmente, intelectualmente, espiritualmente y en un ambiente de amor. Hemos hablado al respecto, hemos hablado sobre usted, cuál es su rol administrativo y también es su empleador. Saber de que nosotros brindamos compasión y su presencia cuando se estaba Edmund Rice en un inicio abriendo su colegio, son los mismos principios. Ahora lo que están realizando en Montesión es un gran trabajo y muchas gracias por eso y agradezco de que nuestra misión siga muy viva y bien y que pueda continuar muchos años más. Muchas gracias. And I would like to thank Raymond and to thank Me gustaría darles las gracias a Raymond y a Edward también por su presentación y por demostrarnos lo que significa una escuela de Rice hoy en día. Entonces voy a regresar la palabra con Kevin. Thanks, Donal. I invite our participants if you can just take a photograph with your mobile. Ahora con nuestros participantes, si es que podrían tomar quizá una foto de estas preguntas para dar una reflexión antes de ir a las salas. Si es que pueden tomar una foto de las preguntas para discutir, pero antes de ir a la sala, me gustaría decirles si es que pueden escribir ahora en el chat algún comentario o alguna pregunta que tengan sobre esta presentación. Ya está habilitado alguna pregunta que usted tenga, lo que ustedes deseen. Tienen 3 minutos para ello. Muchas gracias.